Bueno, dice José Manuel Restrepo, volviendo con lo donde habíamos dejado, que era la célebre batalla de Ayacucho, que consolida la independencia, 1824. Dice José Manuel Restrepo que faltaban apenas 7 años para que se cumpliesen 300 años en que los españoles habían dominado el Perú, por cuanto Pizarro, el gran conquistador del Perú, eh, es cuando consuma en Cajamarca, Perú, el 16 de noviembre de 1532, uno de los ataques más fuertes contra los incas, cuando atacó al inca Atahualpa, cuando iba dizque a hacerle una visita de paz. Se dice que Pizarro degolló 6.000 indios de los más fieles servidores del inca Atahualpa. Recuérdese que no es que aquí hubiese paz, como algunos creen, y los incas también andaban divididos. Había una división tremenda, un odio fuerte entre dos jefes incas, Atahualpa y Huáscar. Y Pizarro se aprovecha de la división. Entonces no es cierto, pues, de que aquí los españoles trajeron la violencia, no. Violencia ha existido desde que hay género humano, o si no, ¿quién mató a Abel, su hermano Caín? Pero lo cierto es que, volviendo al tema americano, sin esa división entre Huáscar y Atahualpa, Pizarro no hubiera podido destruir tan fácil el imperio inca. Divisiones entre Huáscar y Atahualpa. 300 años después vino la batalla de Ayacucho. Y José Manuel Restrepo hace una comparación. Dice, esa división entre Huáscar y Atahualpa que facilitó la conquista del Perú fue parecida a la división española. ¿Cómo así que división española? Hubo una división española entre dos sectores, el sector del virrey La Serna, y recordemos por allá el general Olañeta, que Olañeta se había ido al Alto Perú, hoy Bolivia, y que ahí hubo una división, y Olañeta no estuvo con las fuerzas de La Serna en la batalla de Ayacucho. Olañeta seguía en el Alto Perú. Y esa división entre esos dos realistas, dos ejércitos realistas, fue los que hicieron que Bolívar pudiese triunfar con las fuerzas que tenía en Junín y en Ayacucho, y logra consolidar la independencia de América del Sur. Curioso, la historia vuelve a repetirnos, a gritarnos. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Muy bien. ¿Qué quedaba en el Perú entonces después de esta batalla de Ayacucho? Quedaba todavía el ejército español en el famoso fuerte de El Callao. Recordemos que El Callao es una fortaleza sobre el Pacífico y es lo que da entrada a Lima. Con la capitulación de Canterac por la derrota de Ayacucho, entonces Bolívar recibe la capitulación. Bolívar está en Lima. Recordemos que Bolívar no estuvo en Ayacucho, está en Lima, y envía inmediatamente, al recibir la capitulación, a
el fuerte del Callao las órdenes de Canterac para que entregaran la fortaleza. ¿Quién está mandando en el Callao? Rodil, que es español. Pero Rodil se niega a recibir los parlamentarios. Por medio de dice José Manuel Restrepo, un navío inglés, el Cambridge, se introdujo entonces en la plaza del Callao el comandante Gastón, enviado por Canterac para imponer a Rodil de la destrucción del ejército real, pero Rodil se niega a someterse y toma medidas para defender el Callao a todo trance porque tenía víveres para un año. Es decir, todavía íbamos a ver una resistencia en el fuerte de El Callao. Callao del que ya habíamos hablado antes, que por una traición, cuando Bolívar inesperadamente sacó del Callao el batallón colombiano Vargas y le entregó eso a unos argentinos, y estos, por falta de pagos, por hambre, resuelven hacerse parte del ejército español. Y es lo que hizo que en el Callao estuviesen hoy fuerzas españolas. Inclusive por ahí hay un tango muy bonito que habla del negro Falucho. En un tango, en una poesía argentina, el negro Falucho. ¿Quién es el negro Falucho? Siempre se pregunta uno. El negro Falucho fue uno de los argentinos negro que estaba en el batallón Callao cuando vio la entrega a los españoles, pues ese negro se negó y dijo, yo soy cualquier cosa menos traidor. Y él mismo lo cogieron y lo fusilaron. Entonces los españoles estaban con el fuerte de El Callao. ¿Qué hace el Libertador cuando está asegurada entonces la existencia del Perú con ese espléndido triunfo de Ayacucho? Inmediatamente convoca a los representantes de los pueblos, o sea, hay que hacer una constitución, la convoca para el 10 de febrero de 1825, y la convoca para el 10 de febrero de 1825. Ese día se da o se celebra un año en el cual el Congreso del Perú le había conferido el tremendo poder de la dictadura que había asegurado la independencia del Perú. Recordemos que Bolívar, por un lado, era presidente de Colombia y era dictador del Perú. Los diputados del pueblo del Perú lo llaman y el Congreso peruano entonces se instala de nuevo. Digamos que ya en el esplendor y la gloria de los triunfos de Junín y Ayacucho. Hay unas partes del discurso de Bolívar que es necesario recordarles. Legisladores, al restituir al Congreso el poder supremo que depositó en mis manos, séame permitido felicitar al pueblo porque se ha librado de cuanto hay de más terrible en el mundo, de la guerra con la victoria de Ayacucho y del despotismo con mi resignación. Es decir, Bolívar resigna la dictadura. Continúa Bolívar, proscribid para siempre, os ruego, tan tremenda autoridad. Esta autoridad que fue el sepulcro de Roma. Miren cómo Bolívar es una persona culta, es una persona estudiada. Recordemos a sus maestros, a Simón Rodríguez, a Andrés Bello. Recordemos, y lo hemos dicho varias veces, que la dictadura era una magistratura extraordinaria que existía en la República Romana, solamente para atender necesidades urgentes, pero necesaria por cuanto
no era momento para discusiones en un congreso o en un senado romano. Por lo tanto, se investía a alguien de ese poder tan grande. Y la dictadura en la República Romana fue muy importante. Yo creo que Bolívar se equivoca cuando dijo esta autoridad que fue el sepulcro de Roma. Tal vez sí hubo unas dictaduras, pero ya en la agonía de la República Romana, tal vez la dictadura de Sila, o sea, ya las últimas guerras civiles por allá en el siglo I antes de Cristo. Las guerras civiles que se dieron entre Mario, Sila y después César, Pompeyo, Craso, el primer triunvirato, ahí sí, digamos que hubo un abuso de la figura de la dictadura y a esto estaba haciendo mención Bolívar. Sin embargo, recordemos que hubo dictaduras como la de Cincinato, que fue absolutamente bien manejada. Sigue Bolívar en su discurso. Fue laudable sin duda que el Congreso, para flanquear abismos horrorosos y arrostrar furiosas tempestades, clavase sus leyes en las bayonetas del ejército libertador. Pero ya que la nación ha obtenido la paz doméstica y la libertad política, no debe permitir que manden sino las leyes. Señores, el Congreso queda instalado. Mi destino de soldado auxiliar me llama a contribuir a la libertad del Alto Perú y a la rendición del Callao, último baluarte del poder español en la América Meridional. Observen esta parte tan importante. El Alto Perú todavía está en manos de los españoles, de el general Olañeta, y el Callao en manos de Rodil. Continúa Bolívar. Después volveré a mi patria a dar cuenta a los representantes del pueblo colombiano de mi misión en el Perú, de vuestra libertad y de la gloria del ejército libertador. Febrero de 1825. Entonces, renuncia a la dictadura Bolívar ante ese Congreso de 1825, pero miren lo que ocurre. Los peruanos instan al libertador a que continúe ejerciendo el poder supremo. Bolívar se resiste, pero ese mismo día, febrero 10, el Congreso expide un decreto por el cual, bajo el título de libertador del Perú, le confiere de nuevo el mando político y militar de la República hasta la inmediata reunión constitucional del Congreso, que debía ser en el año próximo, o sea, hasta 1826. Un mando sin limitación, porque podía suspender aún artículos de la Constitución y delegar en algunas personas las facultades que se le estaban confiriendo. Bolívar aceptó ese inmenso poder. Entonces miren el poder total que tenía Bolívar en 1825. Informa al gobierno de Colombia de los motivos que lo decidieron a eso. Dijo, yo no he podido resistir a un pueblo que me cree necesario para su conservación, aunque su existencia ya está asegurada por sus victorias y por sus leyes. Un terror pánico a la anarquía domina todavía el ánimo de los peruanos. Para calmar este doloroso sentimiento, me he obligado a ofrecer mi permanencia aquí hasta la reunión del próximo Congreso en el año de 26, siempre que los representantes de la soberanía nacional de Colombia me permitan esta ausencia y el ejercicio de una autoridad que reconozco monstruosa en sí misma y demasiado impropia para mí. Así termina su comunicación Simón Bolívar al Congreso colombiano, y entonces le pide permiso para residir un año más en Lima, 1826, e inclusive para trasladarse a territorio de Buenos Aires, porque allá estaba Olañeta, el Alto Perú. Es que Bolívar va a la Argentina para terminar la guerra de independencia de toda la América del Sur. Observemos nuevamente la visión política del libertador.
el Congreso le da a Bolívar honores, le da el título de padre y salvador del Perú, le da dinero para que distribuya a discreción entre sus soldados. Y aquí es donde el Congreso del Perú le da a Antonio José de Sucre el título de Gran Mariscal de Ayacucho y le entrega una hacienda en propiedad, la hacienda Huaca, en el valle de Chancay. Otro punto importante, Bolívar renuncia nuevamente por tercera vez a la presidencia de Colombia, diciendo que ya su permanencia ya no era necesaria y que empieza a manifestar que estaba cansado de las calumnias que le hacían personas desde Europa. Y ojo, aquí viene ya una molestia. Y los liberales de la América. ¿Quiénes eran los liberales de la América? Porque es que los liberales son los mismos que hicieron la revolución, los mismos que hicieron la declaración de los derechos del hombre. Esos son los liberales. ¿Será que Bolívar se está conservatizando o qué? O los liberales son los que piden libertad y él necesitaba el control del poder. Decía, para sustentar esa nueva renuncia, que la gloria de la República sufría que estuviese en territorio colombiano, porque por las calumnias estaría amenazado ese territorio colombiano por un tirano. Los senadores y representantes del Congreso colombiano se reúnen en febrero 8 a considerar la renuncia, mas no fue aceptada. Entonces el presidente del Senado, Luis Baralt, que creo que es venezolano, llama a votación y por unanimidad de los senadores y los diputados se niega la admisión de la renuncia. El Congreso promueve, irrumpe en vivas al Libertador, y Bolívar continúa siendo presidente. José Manuel Restrepo dice algo aquí muy importante que es necesario meditar en ello. Dice José Manuel Restrepo, cuán funesto fue a la gloria del Libertador que no se le hubiera permitido realizar su bien meditado plan de ausentarse de las riberas de su patria. Su gloria, que había llegado entonces a su apogeo, no se habría menoscabado con los sucesos posteriores, ni se le hubiera visto morir como desterrado en un lugar oscuro de Colombia, siendo el objeto del odio, de las calumnias y de la más violenta persecución promovida por los exaltados liberales. José Manuel Restrepo dice, Bolívar debió haber cumplido su palabra e irse a dar conferencias. Tal vez eso hubiera sido lo correcto, pero los acontecimientos atropellan las ideas. Su Manuelita, que estaba con él allá en el Perú gozando de su gloria, su Manuelita Sáenz, ese poder absoluto que tenía en el Perú, más la gloria de haber libertado a Venezuela, a la Nueva Granada, al Ecuador, al Perú, las ideas de llegar hasta Argentina porque tenía que controlar el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia. Bueno, esos son los sucesos tan complicados. Por eso los argentinos no querían mucho a Bolívar, porque Bolívar podía haber pasado, porque tal vez el Alto Perú lo querían también los argentinos para sí. Es que recordemos que allí estaba el famoso cerro del Potosí, donde está la verdadera riqueza del Perú. Eso vale un Potosí, decían los viejos. La Gran Bretaña resuelve ya el 2 de enero, como ya lo habíamos anticipado, reconocer la independencia de los tres grandes virreinatos, Colombia, México y Buenos Aires.
Todavía no se hablaba del Perú, pero ya sí reconocía oficialmente a Colombia, o sea, Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, México, el virreinato más rico de todos, y Buenos Aires, el del Río de la Plata, y eso colmó de entusiasmo, pues obviamente, a todo el mundo. Sin embargo, en Venezuela todavía hubo unos ataques en las costas leves de Francia y de España. Recordemos que ahí había una alianza porque Carlos X, rey francés restituido, había apoyado a Fernando VII con los famosos 100.000 hijos de San Luis, y se veía alguna desorden en Baruta, en Tucupido, en El Sombrero y en algunas otras partes, y entonces se temió por la tranquilidad de Venezuela. ¿Quién estaba en Venezuela? El comandante. ¿Quién era el comandante general de Venezuela? Páez. Y aquí viene un tema complicado. Páez. Páez entonces fue autorizado con facultades extraordinarias por el Ejecutivo Nacional, o sea, por Santander, que era el vicepresidente, desde los primeros días de 1825, autorización que fue ampliada el 17 de marzo de 1825 con acuerdo y consentimiento del Congreso, porque era importante que hubiese orden y tranquilidad allí en Venezuela para que esa costa no tuviese peligro de ser retomada nuevamente por la Francia y por la España. Sin embargo, esa declaración de facultades extraordinarias a Páez, miren lo que ocurre aquí tan importante, incomodó a los mismos venezolanos. Páez venezolano, eso incomoda a los mismos venezolanos amantes de la libertad, a pesar del buen uso que hasta ese momento había hecho Páez del poder que se le confería. Entonces ese decreto del Congreso colombiano del 17 de marzo excitó molestias en Caracas, en la municipalidad de Caracas, y la misma Caracas, miren cómo comienza el lío de Páez, porque vamos a entrar en casi que la separación de Venezuela. Es la misma Caracas la que se molesta y se dirige al Congreso de Colombia quejándose contra el poder ejecutivo de Páez. O sea, aquí hay un descontento de los venezolanos contra el mismo Páez. Y esto es fundamental porque la historia nos la están contando mal. Aquí se cree que el Congreso colombiano operó desde Bogotá atacando a Páez. Falso, fue desde Venezuela que querían limitar las facultades de Páez, que no era conveniente por cuanto había peligro de un desembarco, había ya desórdenes en algunas ciudades como mencionamos, estaba esa costa, no había una armada consolidada que fuese capaz de enfrentar una invasión de España y de Francia juntas. Bueno, volveremos sobre esto y le dedicaremos un programa completo a toda esta situación de Páez con Venezuela. Mientras tanto, volvamos al reconocimiento internacional. Colombia avanza internacionalmente y suscribe un acuerdo, un tratado de unión, liga y confederación con la República de las Provincias Unidas del Centro de América, lo que llamábamos antes Capitanía de Guatemala, calcada sobre los mismos principios que ya se habían ajustado en 1823 y en 1824 con el Perú, con Chile y con México.
Con Inglaterra se firmó un tratado el 8 de abril de 1825 de amistad y comercio perpetuo sobre la base del principio de igualdad y reciprocidad absoluta. Se estipuló, por lo tanto, libertad mutua de comercio, y esto es mortal, porque estamos, miren dónde comienzan los tratados de libre comercio, 1825, y nada más y nada menos que con Inglaterra. ¿Sí creen ustedes que es posible un libre comercio con Inglaterra? Es decir, eso autorizaba a todos los comerciantes ingleses invadirnos con sus productos, porque no éramos competitivos. Una camisa en Inglaterra era mucho más barata que una camisa acá, porque Inglaterra estaba industrializada y Colombia no estaba industrializada. Y esas son las condiciones que imponen estos reconocimientos de independencia. Miren los problemas. Nos reconocen la independencia, pero a su vez entonces, venga, firmemos un tratado de libre comercio. Miren la situación tan complicada, y eso quebró mucha industria colombiana. Y por eso Santander vestía con ropa colombiana para tratar de demostrar cómo se enfrentaba uno ese comercio inglés tan fuerte. O sea, ahí evidente había una desigualdad, pero dadas las circunstancias, pues no hubo nada más y nada menos que aceptar ese tratado para tener ese reconocimiento tan importante del imperio inglés sobre la independencia y permitir una ayuda en caso de que efectivamente se diera la invasión franco-española. Bueno, volvamos a la propuesta de Guatemala. Todos los gobiernos vieron con buenas intenciones, confiaron en esa política del Libertador, de un proyecto de esa gran asamblea americana, menos Buenos Aires. Acuérdense que Buenos Aires le tenía mucha desconfianza a Bolívar. Y vamos a dejar acá porque tenemos que entrar con más detalle con el problema de Páez. Aquí es donde el problema de Páez es importante analizarlo, por cuanto Páez fue el que definitivamente pone la piedra en el zapato para desintegrar la Gran Colombia. Bolívar en el sur, muy lejos, en Lima, con Manuelita Sáenz entretenido, prácticamente un dios allá. Estos temores, desórdenes en Venezuela. Páez, los mismos venezolanos son los que reclaman ante el gobierno por esa autoridad tan grande depositada en Páez. Todo se vuelve un polvorín que estallará cuando se encienda la mecha, y la mecha estará a punto de encenderse con el motín de Valencia. Hablaremos del motín de Valencia y una especie de dictadura de José Antonio de Páez que empieza a hacer añicos el sueño del Libertador. Buena semana.